Bueno, tenemos dos profesionales que están relacionadas con el ámbito de la salud mental. Decíamos en el arranque del programa que hay una intervención, porque esto es el término, digamos. Cuando hay un decreto hay una intervención sobre lo que en todo caso es ley dentro del país. Y ese decreto tiene un impacto que ha motivado, el decreto es presidencial, ha motivado la reacción de varios actores que tienen que ver con la salud mental. Por eso vamos a estar conversando con Silvina y con Mariana. Les decimos muy buenas noches a las dos. Buenas noches. Y las escuchamos en su preocupación. A ver. Bueno, en principio agradecer que estén ustedes también ocupándose por nuestra preocupación, porque esto nos atañe a todos. La Ley Nacional de Salud Mental 26657 es una ley que se ha construido con mucho esfuerzo durante muchos años, 4 décadas, y con muchos actores, tanto trabajadores del campo de la salud mental como actores de otras instituciones no gubernamentales que han participado. Y estamos muy preocupadas porque este decreto no es un decreto para impulsar aquellas cuestiones que la ley propone y que aún todavía no están constituida, sino que es un decreto que interpretamos que retrocede, que oprime y que retrocede a una época que pensábamos que ya estábamos dejando atrás. O sea, a ver, por un lado, ¿la ley de qué año es? La ley fue promulgada en el 2010, en diciembre del 2010, y fue constituida para esa promulgación. Llevó mucho tiempo. Seguro, una participación, digamos, de distintos sectores. Sí. Y es cierto que en todo caso uno dice, bueno, está la ley, pero después para que la sociedad termine aceptando que la ley existe, pasa un tiempo. Sí. La sociedad necesita reconocer que tiene esa ley y evidentemente muchas veces eso no se alcanza. Sí. Y ahora está la cuestión de no está la ley, o está la ley, pero la volvemos para atrás. Sí. La sociedad necesita reconocer que está la ley, necesita conocer de qué se trata, porque también interpretamos que hay mucho desconocimiento, por un lado. Seguro. Que no es solo eso, pero también este decreto no es ingenuo, porque ubica o resitúa un discurso único, que es el discurso médico hegemónico, del cual es un discurso médico que la ley contempla, incluye, por supuesto, que implica, es necesario para el trabajo en el campo de la salud mental, pero no es el único. Entonces, como la ley viabiliza una pluralidad de voces, en donde no solo una pluralidad de disciplinas se ponen en juego, sino también la posibilidad de habilitar la voz de los usuarios, de las personas con sufrimiento subjetivo. Esto es inédito. Santa Fe, en este sentido, fue también pionera, porque la ley nacional tomó experiencias previas y la provincia fue pionera en la ley provincial, que fue en otras gestiones, pero que se trabajó mucho para crear esa ley provincial, de lo cual también fue un aporte fundamental para la ley nacional, junto con otras experiencias de otros lugares, ¿no?, de otras provincias. Y en este sentido, una de las cuestiones que nos parece muy complicada y que es importante conocer es que la ley posibilita que las internaciones se produzcan como último recurso ante una crisis subjetiva. Sí, ahí hay un tema, esto que terminás de plantear. Me interesaría en todo caso que lo pudiésemos ampliar, porque por ahí hay un concepto de la gente que está planteando oposición respecto al tema del decreto, en el sentido de considerar al paciente de una forma igualitaria. Es decir, puede estar quien padezca una cuestión u otra prácticamente en la misma condición, cuando sabemos en todo caso que la salud mental debe responder a diferentes diagnósticos y a diferentes situaciones. No todos los problemas mentales, digamos, son uno. Sí. ¿Puede ser que sea así? La Ley Nacional de Salud ¿Iguala? Mental... ¿Cómo? ¿El decreto no. iguala? No.
No, yo no creo que el decreto iguale, pero de cualquier forma es importante, si tomamos la concepción que está en la Ley Nacional de Salud Mental, pensar que el eje no está en la enfermedad mental, sino en el padecimiento mental o en el sufrimiento psíquico, ¿sí? Es decir, que todas las personas podemos atravesar situaciones de padecimiento y de sufrimiento psíquico que tienen diferente necesidad de tratamiento, y no todas ellas van a conducir a una internación. En el caso que sea necesaria una internación, tiene que ser hecha en lo posible en un hospital general. Es decir, cuando nosotros hablamos de salud mental, hablamos de una mirada que tenemos sobre una persona que es una unidad. Cada uno de nosotros es una unidad. Y tanto en la salud como frente a algún padecimiento, nosotros respondemos como unidad. Venimos con una lógica anterior, la lógica manicomial, de encerrar a aquel que mostraba cierta forma de padecimiento, que era leído como una enfermedad, etiquetado, apartado de la sociedad en el manicomio, se le restaban todo tipo de derechos civiles y políticos, y eso es lo que nosotros intentamos a través de esta ley y su pleno ejercicio, digamos, a través de una reglamentación acorde, que pueda ser tenido en cuenta, porque lo que más genera sufrimiento psíquico es esta quita de derechos que tiene la persona a partir de mostrar indicadores de un cierto sufrimiento psíquico. Bien, uno dice, mira en todo caso la crónica periodística de los últimos años y se encuentra con una represión contra la gente del Borda, digamos. Sí. O sea, eso es un modelo que evidentemente no está contemplado en la ley, sino que en todo caso se parece más al decreto. Sí, y un vaciamiento del sistema público de salud. El sistema de salud argentino tiene una gran fragmentación entre las cuestiones públicas, privadas, entre los diferentes niveles, como pueden ser reglamentaciones nacionales, provinciales, municipales, distintos tipos de factores. Eso ya está presente, digamos, como un determinante del campo de la salud mental. Eso no lo vamos a cambiar de un momento para el otro. Pero sin embargo hay políticas que generan el trabajo en red y que hacen posible, como la Ley Nacional de Salud Mental o como la Ley Provincial de Salud Mental, lo consideran al trabajo en red como un eje, digamos, de las propuestas de tratamiento. Y este decreto está en contra de esa medida, ¿sí? Centrando muchas cuestiones en torno a, volviendo a la idea de trastorno mental, volviendo a la idea del médico como el ejecutor del tratamiento fundamental, medicalizando, volviendo a la idea de los efectores monovalentes, como puede ser un hospital psiquiátrico, que es algo que la Ley Nacional de Salud Mental había puesto un plazo, que estamos cerca ya de que se cumpliese, porque es el 2020, para que dejaran de construirse nuevos hospitales monovalentes psiquiátricos, claro, y para que se redujeran las camas en esos y hubiera más camas en los hospitales generales. Cuando uno habla de salud en términos generales, y particularmente en la cuestión de la salud mental, también se encuentra con una de las cuestiones dominantes, si se quieren, de los tratamientos de salud, que tiene que ver con los medicamentos. ¿Qué papel juegan, en esta transformación, en esta etapa de poner este decreto de por medio? ¿Vuelven a poner a la química adelante de un tratamiento global? Sí, muy precisa su pregunta, porque al instalar en el decreto o volver para atrás e instalar el discurso médico hegemónico a la cabeza de las conducciones y de las decisiones de los tratamientos, la medicalización va de la mano. Esto no quiere decir que todos los psiquiatras estén adhiriendo a eso, pero hay una comunidad, digamos, que está más ejerciendo desde ese lugar, y la medicalización no es un empuje que nos está atravesando a nosotros en Santa Fe o en Argentina. Esto es algo que la civilización está atravesada por este fenómeno, que es el fenómeno de la medicalización, como de otros consumos, y es muy difícil ese tratamiento y ese parate. Pero bueno, la Ley Nacional de Salud Mental abre otras posibilidades, justamente para que la medicalización sea la necesaria, no más que eso, ¿no? La medicación a veces es necesaria para poder abrir el tratamiento a otras instancias de trabajo clínico, pero no es lo único y no es eterno la posibilidad de medicar a un sujeto, ni tampoco, avasallar con la medicalización. Sabemos que la oferta farmacológica de las industrias farmacológicas en este momento, en la comunidad, la oferta que hay de los psicofármacos es muchísima. Y en este momento también lo sabemos desde el Fórum de Infancia que
hay un apuntar fundamental que es a la infancia, ¿no? A la infancia. A la infancia, sí. Hay todo un circuito que tiene que ver con las neurociencias, que viene de la mano del desarrollo científico, en donde las infancias están siendo medicalizadas. Y en esto, lamentablemente, si no establecemos estos circuitos de comunicación y de capacitación, que es un poco la función en la que estamos en salud mental, se habilitan estos ejercicios de una rápida derivación, por ejemplo, ante algunos síntomas o signos que puedan mostrar algunos niños, antes de habilitar otras consultas o ir por otros caminos, digamos, ¿no? Y rápidamente la respuesta es la medicación, lamentablemente. Sí, yo saco una conclusión, estamos muy enfermos. Sí. Para plantear una cosa de ese tipo. Gracias a las dos por haber venido. Bueno. Y el órgano de revisión, que es algo sí, muy importante, que hoy estamos... Sí. ¿Un minuto? Un minuto. Bueno, lo que plantea la ley de salud mental es la organización, la construcción, la constitución del órgano de revisión, que es un órgano de contralor de las instituciones de salud mental. No está en marcha eso. Eso hoy, en el día de hoy, vino gente de Rosario, todo el movimiento de usuarios y trabajadores y toda la organización de trabajadores de aquí, estuvimos movilizándonos para exigir que salga el órgano de revisión local, y que sí, se que sea sostenga, un antecedente más. y que se sostenga el órgano de revisión con autonomía y que no dependa de su ejecutor sea el Ministerio de Salud, porque no corresponde, que es lo que plantea el decreto nuevo que quieren tomar. Sí, bien, bueno, gracias entonces. Bueno, decía una cuestión, hace poco tiempo estuvo por acá otro médico planteando la enorme hipocresía que representa en todo caso la industria farmacológica, ¿no? Porque por un lado enferman y por el otro lado generan las condiciones del negocio para tratar de corregir aquello que provocaron. En una semana nos volvemos a encontrar. Gracias.